Hola Pirulis, bienvenidos a mi canal. En este vídeo voy a abordar el tema de la descolonización. Lo voy a hacer en varios vídeos y os voy a ir explicando en cada uno con mapas y el esquemita sobre todo subrayado para que hagáis un examen perfecto y que tengáis las ideas bien claras. Comenzamos. En este primer vídeo vamos a afrontar las causas de la descolonización. Voy a explicaros cuándo y a qué espacios afectó, continentes, países, situaciones y sobre todo centrándonos en Asia y en África. Posteriormente voy a hacer sobre todo la Palestina y otras cuantas que van quedando por ahí, pero vamos poco a poco porque es un tema si no bastante pesadito. Vamos a empezar por las causas. ¿Cuáles fueron? Pues la mayoría de la población que vivía en las colonias, como había sido impuesta una forma de vida y una cultura que no eran las propias, querían independizarse. Eso propició que surgieran movimientos nacionalistas, pero no eran todos del mismo tipo, sino que tenían diferentes ideologías. Unos eran comunistas, otros islamistas, otros nacionalistas. A la vez, como las potencias coloniales fueron derrotadas por el eje, ya no tenían tanto prestigio y fue como que les habían quitado un poquito el miedo a rebelarse contra ellas. Y a su vez, también creció entre la población de las colonias la leyenda de que los blancos eran superiores. Evidentemente no lo eran. Además, la opinión internacional fue contraria a la colonización y eso cada vez se fue haciendo más grande, apoyado por la Unión Soviética y por la URSS, porque como ellos no habían tenido imperios, querían debilitar pues, a la Europa colonialista. Y entonces eso propició que hicieron varios acuerdos, cartas, manifiestos, como la Carta del Atlántico en 1941, la Declaración de la ONU en 1946 y sobre todo la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. Vamos a ver cuándo y a qué espacios afectó. Afectó a millones de personas de diferentes culturas religiosas y económicas por todo el mundo. Empezó en Filipinas en el 1946, cuando Filipinas se independizó de Estados Unidos. Hemos dicho que no tenían potencias coloniales, pero a ver, Filipinas había sido antiguamente colonia española. Junto con Cuba fue las dos últimas que perdió el antiguo imperio colonial español. Pasó a Estados Unidos y en el 46 es cuando se independizó. Transjordania se independizó de Gran Bretaña y las últimas colonias en independizarse fueron Hong Kong de Gran Bretaña en el 1997 y Macao de Portugal en el 1999. Casi siempre fue pacífico en el caso de las colonias británicas, pero en el caso de las colonias francesas fue el resultado de duras y sangrientas guerras, como posteriormente vamos a ir viendo. Primera etapa, descolonización en Asia. Empieza tras la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque los movimientos nacionalistas ya no quieren volver a la situación anterior. ¿Por qué sitios empieza? En la península del Indostán. En 1947, Gran Bretaña acepta la independencia de la India, cuyo líder fue Gandhi. Hubo problemas porque los dos partidos querían la hegemonía política, querían mandar en el gobierno de la nación libre. Por un lado estaba el de Gandhi, compuesto por hindúes, y el de Jinnah, que quería un estado musulmán. Os va sonando, ¿verdad? Como esto no fue posible, se crearon dos repúblicas, la Unión India, de mayoría hindú, y Pakistán, de mayoría musulmana. Pakistán tendrá problemas y su parte oriental se independiza en 1971, posteriormente se llama Bangladesh, después de la independencia.
Aquí vemos la foto de Gandhi y aquí os dejo el mapita, cómo va quedando India y Pakistán con sus diferentes estados, que curiosamente, si os fijáis, aquí está siempre el problema entre los dos países que aún se mantienen en una fuerte tensión, incluyendo, pues ya sabéis, alguna guerrita. Indochina. Aquí vamos con las colonias francesas. Fue ocupado por Japón en la Segunda Guerra Mundial. Su líder era Ho Chi Minh, que era el líder de las fuerzas nacionalistas vietnamitas. Y Ho Chi Minh, proclamó la independencia en 1945, pero Francia no quiso reconocerla. Y hubo una guerra que duró 8 años, desde el 46 hasta el 54. Francia fue derrotada a pesar de que Estados Unidos le ayudara. ¿Qué ocurrió? Que la península indochina se quedó dividida en 3 estados: Laos, Camboya y Vietnam. Y posteriormente Vietnam quedaría dividida en Vietnam del Sur y Vietnam del Norte. ¿Os acordáis de la guerra, verdad? Del vídeo anterior. Aquí tenéis a Ho Chi Minh. Y por último, la de Indonesia. Se conocía como Antiguas Indias Holandesas. Fue una descolonización rápida en el 1949. Aquí tenéis un mapa más general de Asia y de África. África ahora vamos a abordar, en el que vais viendo cómo van quedando. ¿Ves? La India, Bangladesh, cómo queda separado. Vamos con África. Por un lado, en el año 1951, Libia se independiza de Italia. Comienza su gobierno con una monarquía. Pero en el 1969 el coronel Gaddafi, que ahora voy a enseñaros una foto, dio un golpe de estado y estableció una dictadura. Gaddafi fue asesinado en el 2011 en una revolución contra él. Fijaros los años que hay ahí por medio. En el 56, Francia reconoce la independencia de Marruecos y Túnez. Pero en Argelia tiene lugar, otra vez, una cruenta guerra con Francia. Al final se independiza con un referéndum en el 1962. Estas independencias se ven apoyadas por un movimiento religioso-cultural llamado panarabismo. Este movimiento promueve la solidaridad, el apoyo entre países de lengua árabe y religión musulmana. Hoy en día también bastante de actualidad. Aquí tenéis a Gaddafi. Ahora vamos a ver la tercera etapa, que corresponde al África subsahariana. Ocurrió entre el 55 y el 65, en la época en la que ya la mayoría de las colonias se habían proclamado independientes. ¿De qué estamos hablando? Del África subsahariana tenían colonias británicas, que eran Kenia y Nigeria, francesas, que quedaban Guinea, Mauritania y Madagascar, y belgas, el Congo. No hubo facilidad entre la confrontación de estos nuevos estados. ¿Por qué? Pues porque no tenían claro quién iba a mandar, porque había contradicciones entre los dirigentes, había élites indígenas, algunas instituciones no eran tradicionales, eran restos de la colonización, conflictos entre tribus, enfrentamientos entre fronteras. Y, además, algunos países, sus dirigentes, seguían manteniendo relaciones con la metrópoli, pues porque tenían intereses económicos. Y eso hizo que hubiera una reacción y apareciera el movimiento contrario, que era la negritud y el panafricanismo. Todo lo contrario a lo que había habido antes, a lo blanco, a lo europeo. En el 1975 desaparecen las colonias portuguesas de Angola y Mozambique. Se liberan. Y Sudáfrica. Su independencia fue en 1961, pero el régimen del apartheid se mantuvo hasta 1993
que ya me imagino que lo conocéis todos. Separación racial entre blancos y negros, los negros no tenían derechos, no podían acceder ni siquiera a montarse en el autobús con los blancos, ni ir a la escuela, etc, etc. En ese año, en el 93, se abolieron las leyes discriminatorias para la población negra o de color, como queréis decir, pero bueno, yo creo que es muy respetuoso decir negro. Su líder fue Nelson Mandela, que tenéis aquí, os voy a enseñar su foto. Y con esto terminamos el primer vídeo. El siguiente voy a ir afrontando el tema de Palestina y lo que queda, que son lo de las tercer mundo, situación actual, etc. Espero que os haya interesado y sobre todo que os sirva para entender bien el tema y que saquéis buena nota y no tengáis que estudiar demasiado más de la cuenta. Espero que si os gustan mis vídeos os suscribáis a mi canal. Y yo como siempre me despido con un like. Hasta pronto, pirulis.